Buenos días, mi gente de Facebook. Buenos días, aquí estamos compartiendo la palabra del Señor en amor, fe y esperanza. En los antiguos videos les hablamos del amor. Hoy les vamos a comenzar a hablar de la fe en el Señor. Pero antes de comenzar, comparte este video, dale like, comparte el video, esta enseñanza en Facebook y en el canal de YouTube. Aquí te vamos a dejar el link para que te suscribas al canal. La fe es muy importante, esa palabra, la fe. Algunos hemos pensado sobre las cosas que hacemos a diario que requieren fe. Montarse en un autobús, comer en un restaurante, cruzar la calle, plantar una semilla. Todo esto requiere cierto nivel de fe. Pero ¿qué es la fe? ¿Cómo se define? La Real Academia Española nos da algunas definiciones sobre la fe. Por ejemplo, nos habla de la fe como un conjunto de creencias que alguna persona o grupo de personas pueden tener. Otra de las definiciones que ofrece habla sobre la confianza o el buen concepto que podemos tener sobre una persona o una situación. Cuando definimos el concepto de la fe en el cristianismo, nos dice que es una virtud relativa a la teología, que consiste en afirmar la revelación de Dios. La Biblia también define la fe y nos ayuda a entender para qué sirve. La fe en la Biblia nos dice que es la certeza de que recibiremos algo que aún no tenemos. Nuestra fe está basada en la certeza de que Dios hará lo que esperamos a su manera y a su tiempo. En Hebreos 11:1 nos dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Por fe agradamos a Dios y mostramos confianza en sus promesas. En Hebreos 11:6 nos dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que Él recompensa a quienes lo buscan. Cuando decimos que tenemos fe en Dios, afirmamos que Él es real en nuestras vidas y que Él es quien concede nuestras peticiones, sueños y los sueños más profundos, los propósitos de nuestra vida. Esta afirmación agrada y alegra el corazón de nuestro Dios. Esa fe en Él confirma que sabemos que Él tiene todo el poder para concedernos lo que anhelamos hoy y también para darnos la vida eterna. Ese es el propósito, ese propósito de vida, esos dones que nos da para llegar a un propósito, un objetivo en la vida. Pero la gran pregunta es: ¿cómo tenemos esa fe verdadera en Dios? Lo que Dios nos exige es que tengamos auténtica fe. La Biblia relata muchos ejemplos de personas que vieron la maravillosa actos de Dios y fueron bendecidos por Él. Abraham, el padre de la fe, que se dice el padre de la fe, tenía mucha fe en Dios, estaba dispuesto a ofrecerle en sacrificio a su único hijo, Isaac. Y finalmente Dios los bendijo, permitiéndole que su descendencia se multiplicara y formara grandes naciones. También tenemos el personaje Moisés, tenía también fe en Dios y guiado por él pudo superar el sinfín de obstáculos y limitaciones del faraón y comandar con éxito el éxodo de los israelitas desde Egipto. También otro personaje, Job, tenía también mucha fe en Dios y supo mantenerse firme, dando testimonio de él en el transcurso de sus pruebas. Dios lo bendijo más aún y se le apareció y le habló desde su tempestad, así de los problemas. También en Mateo tenemos también este personaje, la mujer cananita, tenía fe en el Señor Jesús y creía en Él, que Él podía expulsar el espíritu maligno de su hija. Se lo pidió y Él la sanó. Como cristianos es imprescindible que entendamos la verdad de la fe, de qué significa tener auténtica fe para nosotros. En que en las situaciones más difíciles que tengamos, en los fracasos en los negocios, en los reveses familiares, en las pérdidas, podamos pararnos en la fe y seguir a Dios sin vacilar, dando así rotundo testimonio de Él y recibiendo finalmente su aprobación. La gran pregunta, entonces: ¿tenemos auténtica fe en el Señor? Tal vez algunas personas al oír hablar de fe declaran: sí, tengo confianza en el Señor, tengo fe, un 100% de fe. Reconozco a Dios en todos los momentos, en todas mis situaciones, y lo estoy demostrando como ser una persona de fe.
También creo en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y que fue crucificado para redimirnos de nuestro pecado. Siempre que oremos y nos confesemos ante el Señor, Él nos perdonará los pecados. Pero en verdad, ¿eso es tener fe en el Señor? Es innegable que creemos en la existencia de Dios, que trabajamos y nos entregamos al Señor con entusiasmo y que sufrimos y pagamos las consecuencias por Él. No obstante, esto no significa que tengamos una auténtica y verdadera fe en Dios. Merece la pena que todos nosotros que sinceramente creemos en el Señor y tenemos sed de la verdad, comprendamos si tenemos y busquemos la verdadera y la auténtica fe. ¿Qué es realmente la auténtica fe? Dice la palabra de Dios, independientemente de cómo obre Dios o de la clase de entorno en la que nosotros estemos, será capaz de buscar vida, el desarrollo de la obra de Dios en ti y buscar la verdad. Tendrás un entendimiento de las acciones de Dios y serás capaz de actuar según la verdad. Esto es tu fe genuina y esto muestra que no has perdido la esperanza de Dios. Seguirás buscando la verdad en un refinanzamiento y serás capaz de amar verdaderamente a Dios y no desarrollarás dudas sobre Él. Independientemente de lo que hagas, seguirás practicando la verdad para satisfacerlo y serás capaz de buscar profundamente su voluntad y tenerla en cuenta. Solo esto es la verdadera fe en Dios. Entonces, ¿cómo forjamos la auténtica fe en Dios? Primero, reconociendo la soberanía de Dios. En todas las personas y circunstancias y cosas que enfrentemos a diario, también en nuestro entorno que tenemos que dar a conocer a Dios, que nos bendecirá y bendecir a otras personas. Eso es reconocer la soberanía de Dios, que sobre Dios no hay ningún poder, que Dios es soberano en todas las cosas. Por segundo, tenemos que conocer nuestro lugar como seres creados y buscar la voluntad de Dios, no es nuestra voluntad, sino la voluntad del Señor, venerándolo con corazón. Hemos de entender las meticulosas y sinceras intenciones de Dios en los ambientes que dispone para nosotros, de modo que aprendamos algo de todo cuanto vivimos y veamos los actos de Dios en todo como una orquesta. Entonces, poco a poco nuestra fe en Dios será cada vez más auténtica, como la de Job. No era innata en él, sino que fue creciendo mientras experimentaba la soberanía de Dios en todo lo que sucedía en su vida. Y a medida que buscaba el conocimiento de Dios, solamente nosotros, si somos capaces de seguir el ejemplo de Job, centrándonos y experimentando y entender realmente la soberanía de Dios en nuestras vidas, así alcanzaremos un verdadero conocimiento de Dios y podemos cultivar esa auténtica fe que quiere que tengamos nosotros como cristianos así en el Señor. Así que para buscar y tener una fe auténtica debemos someternos a la voluntad del Señor, reconocer su soberanía y saber qué papel jugamos como sus hijos, como sus hijos de Dios, como sus herederos, y buscar esa promesa, ese éxito, esa abundancia, practicar esas habilidades, esos dones que nos ha dado Dios para favorecer a los demás, no nada más a nosotros. Primero guiándonos y siguiendo la voluntad del Señor. ¿Qué te parece? Eso es fe, creer, tener esa esperanza, esa guía que Dios nos llevará por el buen camino. Así que empezamos con nuestra fe en esta semana, que tengas una fe auténtica en amor, fe y esperanza para el éxito, una abundancia y una vida eterna en Jesucristo. Amén.